Señor, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme nuevamente. Un placer en estos encuentros. ¿Cómo te presento? ¿Como oficialista o como opositor? No sé, tengo un problema de identidad. APA, profundicemos ahí. A ver, desde el punto de vista político, yo formo parte de una coalición, que es el Frente de Todos, y que conforma una fuerza parlamentaria, el Ejecutivo. Como dirigente social, que es la esencia de mi trabajo de toda la vida, de mi militancia, ya el nivel de frustración y de desencanto está en un límite muy finito. Y en la puja distributiva que se está abriendo a la baja, ¿no? Es una puja distributiva de la distribución de la escasez. No vemos que el gobierno esté defendiendo los intereses de las mayorías. Vemos que está subordinado a las necesidades de los grupos de poder económico, y la asunción de Batakis, que parecía que iba a haber una política más redistributiva, terminó siendo una reafirmación de una ortodoxia económica que en la Argentina nunca resolvió ningún problema. ¿A qué me refiero? Sí. Sí. Subordinación al Fondo Monetario Internacional, necesidad de transmitir calma a los mercados y no al pueblo, repetir frases de la más absoluta obviedad como que el equilibrio fiscal es positivo y no hacer mención al sustrato más profundo de la economía, que es la gente. Pero déjame que te retome algunas cosas que dijiste. ¿Tu nivel de frustración con Alberto Fernández es muy alto? Sí, altísimo. ¿Al borde de? Dijiste finito, ¿al borde de? No, es una decepción tremenda, es decir, creo que tal vez lo hablamos en alguna ocasión. Nosotros caracterizábamos al gobierno como una etapa de transición hacia un estadio superador, es decir, de desandar alguna de las tropelías del gobierno macrista, arreglar algunos de los problemas esenciales de la economía, como por ejemplo la distribución del ingreso, negociar en una posición de firmeza con el Fondo Monetario Internacional, recomponer el salario real de jubilados, trabajadores del sector formal y trabajadores de economía popular o informalizados. Nada de eso sucedió. Entonces, es un proyecto fallido hasta ahora. El gobierno de Alberto Fernández es un proyecto fallido. No es una sutileza dialéctica. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Mira, podríamos decir que la coalición no está funcionando. Y ahí sí está Cristina, está Sergio Massa y estamos nosotros también. Es decir, es un proyecto fallido del conjunto. Sí creo que hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. A ver. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad superior que los otros actores de la coalición. Porque del Poder Ejecutivo dependieron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la gestión macroeconómica del gobierno y la política social. Y esas tres cosas fueron absolutamente inarmónicas, improvisadas, sin un liderazgo claro y donde abundaron las gestualidades por parte del presidente sin que eso se traduzca en medidas concretas. Y eso, para el que le gusta más o para el que le gusta menos, por ejemplo, Milagro Sala, que muchos de nosotros consideramos que es una presa política, más allá de la simpatía que se le pueda tener o no, por el nivel de subordinación del Poder Judicial jujeño al señor Morales, ir a sacarse una foto y filmar un video en el lecho hospitalario con una persona muy enferma y después no resolver los problemas, es
una forma que a mí no me gusta de hacer las cosas. Haceme acordar que hablemos de Milagro Sala porque acá disentimos, yo creo que no es una presa política, es una política presa, que cometió delito y que tiene que estar presa como dice el código. Pero espera, sigamos a Milagro Sala. Pero a mí me parece que vos separás a Cristina de la responsabilidad. Tiene ministro de Interior, ministro de Justicia, sí, tiene ANSES, tiene PAMI, tiene... Yo ya te lo dije esto la otra vez. Yo creo que tenés como un amor por Cristina frustrado. Siempre tenés ganas de hablar de Cristina. Es la vicepresidenta de la Nación. Sí, pero si hubiese sido Cobos o hubiese sido otro vicepresidente, no estaríamos Pero hablando de Cobos no vicepresidente. ungió a Cristina. Cristina ungió a Alberto. Cristina le intervino en el gabinete. Cristina dijo que las cartas. ¿Cómo no voy a hablar de ella? Lo primero es absolutamente cierto. Lo ungió, lo llevó de la mano al sillón de Rivadavia y ahí lo puso. Eso tiene una virtud y un defecto, un mérito y un dimérito. El mérito es que construyó una estrategia para los que somos opositores firmes al macrismo, de victoria. Ganar la elección, ¿no? Clarísimo. Eso, me lo explicaste y lo superentendí. Algún mérito tiene, por lo menos capacidad estratégica. Una visión estratégica que no creo no tiene nadie hoy día. Exactamente. Está 10 pasos adelante. ¿Cuál es el dimérito de Cristina? Que elige mal. Elige mal. Es como en la metáfora o en el pasaje bíblico donde el padre del rey David, que se llama Jesé, viene Samuel, que era el profeta, ¿no?, de ese momento, y le dice, bueno, Jesé, hay que elegir un sucesor. Y Jesé dice, yo tengo 3 hijos con formación militar, en un tiempo de guerra, ¿no?, el pueblo de Israel. Bueno, vamos a verlo, va Jesé con su óleo, que era un tarrito con aceite, con el que se ungía a los nuevos reyes. Los mira y dice, este no, este no, este no. Y dice, bueno, pero me queda uno, que es medio salame, es pastor, toca la flauta, tira piedras. Vamos a verlo. Y era David. Entonces, Samuel reza y dice, es este. Y lo unge con el óleo de Samuel. De ahí viene la frase, el óleo de Samuel. Cristina no es el rey David ya. Es Samuel, tiene capacidad de ungir. Claro. Se equivoca, usa mal el óleo, por ahí no reza lo suficiente antes de decidir a quién ungir. Esa es su responsabilidad principal. Te sigo en tu relato bíblico. Metafóricamente, pues yo soy institucionalista y respeto a la institución. ¿Ungió un salame que sabía tocar la guitarra en vez de la flauta y demás? Es que David, que para su padre Jesé era un salame, fue el rey más grande de Israel. Es decir, el criterio que hubiese tomado Jesé sin la inspiración de Samuel era un criterio equivocado. Era el criterio formalista. Y yo creo que el criterio que toma Cristina para elegir a sus ungidos es un criterio formalista. Mucho más institucionalista y moderado del que le gusta pensar a la gente de centro, centro-derecha. Es decir, siempre eligió hombres moderados. Hombres que garantizaran supuestamente concordia y estabilidad. Porque no elegía a los Davids, elegía a los otros. Los políticos profesionales. ¿Ungió un salame? No, yo no voy a descalificar al presidente. Yo estoy decepcionado con su gobierno, con su dirección del Poder Ejecutivo, que en la Argentina es unipersonal. Sin duda. Entonces estoy muy decepcionado con eso. Desde luego hay áreas que funcionan mucho mejor que otras y otras que son un verdadero desastre. ¿Preferirías que se fuera Alberto y asumiera a Cristina? De ninguna manera, porque eso sería un problema institucional para la Argentina. Yo quiero que el gobierno termine el mandato de la mejor manera posible, lo vamos a ayudar a terminar de la mejor manera posible, pero lo vamos a ayudar de una manera distinta a la tradicional, si querés después te lo explico, y que después el Frente de Todos se reconstituya y haga unas primarias
donde pueda haber, por lo menos desde nuestro punto de vista, un candidato o una candidata que exprese un programa, un plan quinquenal de trabajo, que tenga tierra, techo y trabajo como prioridad y que garantice también la salud, la educación, que esté centrada en el ser humano. Es decir, que no estemos todo el tiempo hablando de abstracciones macroeconómicas, sino que podamos hablar también de cuántos hospitales se van a construir, de cuántas escuelas se van a construir, de cómo elevamos el nivel de educación paupérrimo que tienen los niños que van a la escuela pública, de cómo permitimos que se urbanicen los 5.000 barrios populares, que hay una buena política, pero no está priorizada, de qué hacemos con los 9 millones de argentinos que no tienen un trabajo con remuneración estable y suficiente para la vida, es decir, de cómo resolvemos que un pibe de clase media, 25, 26 años, que se junta, se pueda comprar un departamentito. Nada menos. Pero para que me quede claro, en el marco del amante frustrado de Cristina Kirchner, según tu descripción respecto de mí, Sí. va pregunta ¿cómo sería de amante frustrado de Cristina? Amante no en el sentido Sí, de amar, peyorativo, amante de amar. o el señor que ama. No tiene nada que ver, Cristina, con el 50% de pobreza, 80 o qué sé yo cuánto de inflación, no tiene nada que ver. ¿Esto es solo Alberto? Ya te dije, tiene la responsabilidad de haber elegido mal. Esa es una Digo, responsabilidad muy Guado, grande. Soria, Luana, Raberta, sigo. No, yo te puedo decir algo que aprendí. Uno tiende a trasladar linealmente, y no es en defensa de Cristina, te podría decir que es en defensa de mí mismo y tal vez en defensa de cualquier persona que tiene una responsabilidad de conducción en un grupo de gente, ¿no? Tiende a trasladar directamente la idea de la marioneta, entonces que todas estas personas que vos nombrás responden a órdenes directas de Cristina. O que los otros ministros responden a órdenes directas de Alberto. Ese verticalismo no funciona más en ningún lado. No en la política, en ningún lado. Digamos, la cultura contemporánea implica un nivel de autonomía, individualismo en la gente, que no sé si es bueno o es malo, pero es un dato de la realidad. Ningún dirigente y ninguna organización tiene una verticalidad, ni siquiera la Iglesia Católica, como la que uno supone. Entonces, porque yo lo he visto, digamos, ¿no? Los obispos no responden al Papa, ni siquiera los obispos argentinos. Algunos ministros no responden al presidente, tampoco responden a la vicepresidenta. Y además, insisto, la conducción de un gobierno depende fundamentalmente del presidente de la nación. La responsabilidad de Cristina, fundamentalmente en este caso, si querés podemos hablar del gobierno de ella, y ahí sí te puedo decir las responsabilidades que yo creo que Está ella claro. tuvo. Pero en este gobierno, Sí. claramente la responsabilidad es de toda la coalición, en primer lugar, incluyéndola, pero fundamentalmente Del de Ejecutivo. Alberto. Y yo te digo una cosa, Cristina fue marcando puntos con sus formas, que te pueden gustar más o menos, pero que eran de una realidad objetiva. Para formas. No voy a revolear a algún ministro de una institucionalidad notable. O sea, en un discurso decía no revoleo. En el otro señala con el dedo a quien sí, quien no. La verdad que me parece que darle Pero, una mirada solo de es- formas Es que es poco. un tema de formas, porque si querés hablemos de... Mirá, el otro día había una manifestación de, no sé, de la oposición, etcétera, y había una guillotina. ¿La viste? No. Bueno, era una imagen muy fuerte. Había una guillotina en el medio, pasaban los dirigentes de Cambiemos por ahí al lado, se reían, etcétera, que decía, los queremos presos, muertos o exiliados. Espantoso. Salió en la Nación y me sorprendió que la Nación lo festejaba. No hacía ningún comentario de repudio. Bueno, ahí tenés una forma, que es una apología al delito. Sí, claro, De hecho, como escupir periodistas. Una apología al terrorismo de Estado, como escupir periodistas, tal cual. Esas son cosas que no se pueden aceptar. Pues la manera que hablar que tienen los dirigentes, eso es otro cantar. Porque vos podés agarrar declaraciones de Patricia Bullrich, que tiene su personalidad, o de Fernando Iglesias, que tiene su personalidad, diciendo cosas que para mí son barbaridades, Sí. están dentro del marco de la libertad de expresión y de la democracia. Digamos, mientras vos no pregones la muerte de nadie, ni
que hay que meter preso a alguien sin juicio previo o que hay que mandarlo al exilio, estás dentro de los marcos de la democracia. Y Cristina siempre tuvo su forma y ella marcó cosas que para mí son, por lo menos desde el punto de vista nuestro, ¿no? Que son, que fueron visionarias en algún punto. Primero que el acuerdo con el FMI no se podía hacer sin establecer la corresponsabilidad del organismo en el proceso de endeudamiento del gobierno anterior. 55.000 millones. Exactamente. Es decir, que no se podía hacer como una negociación normal, que había que plantear que se había violado el artículo 5, creo, del Estatuto del Fondo, y que en esos términos había que negociar, porque si no, no era sustentable un programa del Fondo Monetario Internacional. 100% de acuerdo. El gobierno eligió otro camino. El segundo tema que planteó, por decir algunos temas que planteó ella, después si querés te cuento las diferencias que tengo. El Festival de Importaciones. Si uno mira las importaciones del primer semestre de este año y del último del año pasado, 250 aviones privados. No llegaron a Argentina esos aviones privados, fueron truchadas. Porque vos ibas al Banco Central, comprabas por 130 pesos un dólar, hacías una compra trucha, mandabas la plata al exterior, encima la tenías blanqueada porque te habían autorizado la compra, y así se fugaron un montón de dólares durante este gobierno que tenía que frenar la fuga. Sí. ¿No? De paso de montones de empresarios que prosperaron durante el cristinismo, ¿no? Un montón de empresarios que prosperaron durante el cristinismo, otros que prosperaron durante el macrismo, y hay como una, ¿viste que se habla de casta? Sí. Hay una casta que le va bien siempre. Sí, claro. Ahora, yo te quiero decir algo, Juan. Yo seré un amante frustrado, No, Cristina. Vos sos un amante expreso. Estás obsesionado. No, pero vos también. No, yo no estoy Pero obsesionado. el ejercicio. Yo por frustración y vos por ejercicio. Yo tengo un... No robó. Una o sea, me dijiste posición- una vez que no robó. yo tengo una no se posición- enriqueció. Es una gran gobernante. No, no. tiene nada que ver con este gobierno. Pará. Eso es amantazgo No, explícito. es una descripción. No robó. ¿No robó? No, para nada. ¿No se enriqueció? Sí, se enriqueció. En la función pública. Se enriqueció a lo largo de su vida, eso es un dato de la realidad. Las 2/3 partes fueron en la función pública. ¿Cómo Sí. se para? Porque digo, cuando yo Pero me pará, sorprendo, pará. la Pero es vicepresidenta que habla de empresario. la Un empresario hotelera. ¿Cómo haces para tener hotel? Juan, vos sos abogado Sí. y podría ser exitoso, pues es un tipo brillante. Es una persona que tiene inmobiliarias, que tiene ¿Pero propiedades. cómo lo hizo? Pero mira, yo no revisé el desarrollo patrimonial de Cristina. Y creo que vos tampoco. Vos Juan. tenés un prejuicio. Y yo tengo una intuición. Juan. Pero ¿De verdad vos me decís que en el ejercicio de la función Macri pública... robó. ¿Cuánto? Macri se recontra reenriqueció No, con ¿robó? negocios con el Estado. ¿Robó? Macri se enriqueció. Yo el robo lo voy a hacer con la sentencia firme. Bueno, entonces, ¿Cristina robó? Sí, Cristina se enriqueció con prueba, con procesamiento firme de hasta la Cámara de Casación en varias causas. ¿Robó? No hizo un ejercicio que no haya sido cuestionado por la ¿Y justicia. Macri? Igual. O sea, pero no, vos no estás en condición de afirmar que ninguno de los dos robó. Porque soy purista técnicamente. No, Sí te digo que... Yo digo que no robó. O sea, estoy diciendo la algo muy compensación parecido a lo penal- tuyo. Pero no existe Y- la compensación penal, ¿eh? Eh, Que digo, porque si robó No, si yo robo... yo no estoy es tan haciendo grave. compensación penal. Yo te estoy diciendo vos que claramente tenés una posición contraria a Cristina, no te atreves a afirmar que robó. Y yo digo que no robó, no estamos tan lejos. ¿Pero no se enriqueció en el ejercicio de la función pública? Se enriqueció durante el ejercicio de la función pública, eso es un dato objetivo de la realidad. Si lo hizo, vos planteás que lo hizo de manera ilegal. Vos tenés una legisladora de tu espacio. Pero no, ¿Cómo no, yo- haces yo para te que esa pregunto. legisladora sea dueña de No. hoteles, que su hija pueda tener en un, Hay en un montón de- cofre no. 4 millones de dólares, Juan? Pero pará, ¿vos decís que se enriqueció de manera ilegal? Sí, ¿Y Macri se enriqueció de manera ilegal? también. Bueno, esa es tu posición. Yo no estoy en condiciones de afirmar ninguna de las dos cosas. Porque la verdad es que no conozco. En el caso de Cristina sí estoy en condiciones de afirmar que para mí es una mujer honesta, íntegra y que se preocupa por su país. Tengo un montón de críticas, pero de su integridad no tengo ninguna duda. Porque la conozco y después de muchas conversaciones uno hace una caracterización. Mi caracterización es esa. Después, cuando te digo que estás un poco obse, es que la charla siempre termina yendo a Cristina. Pero es la vicepresidenta de este país y yo intento preguntarte Sí. si en un país con poder ejecutivo unipersonal, por definición de la Exactamente. Constitución, con una característica sui generis, que nunca en la historia del mundo un vicepresidente nominó a un presidente,
nunca en la historia de la Constitución un vicepresidente puede hackear. Si este estado de situación, para hablar de hoy día, no tiene una responsabilidad sino igual análoga al Poder Ejecutivo Nacional, la vicepresidenta de la Nación. No, no tiene no se puede hacer esa analogía porque el ministro de Economía lo eligió el presidente y un día decidió irse de la noche a la mañana de una manera muy irresponsable que a mí la verdad lamento mucho porque es una persona de la cual yo tenía críticas por lo que hacía, pero no por su integridad. Y me parece que es muy malo lo que hizo, es decir, renunciar así de la noche a la mañana, desde el punto de vista de la Argentina. Y comparto, ¿eh? Quiero no, decirte, la cosa intempestiva. Ahora, por otro lado, la coalición que vos integrás le pedía que se fuera, que se fuera, que se fuera. bueno, bancátela, hermano, o renuncia bien, digamos, o te la bancas o renunciás bien, es decir, organizás tu transición. Si vos considerás que no tenés el apoyo político suficiente y decidís irte, organizás bien tu transición, no te vas de la noche a la mañana. Y aparte te digo una cosa, dos cositas en relación a eso. En Argentina es todo caro, menos joder al pueblo. Le sale barato a todo el mundo. Sea por, digamos, acción, omisión, con mayores niveles de legalidad, menores niveles de legalidad, pero jorobar al pueblo es barato. O sea, hay una impunidad social frente a los daños objetivos que se le produce al pueblo argentino. Más allá, insisto, del tema específico de si hubo corrupción, ¿no? Acá, en el Festival de Importaciones, se produjo un daño muy grande. Y en el proceso de endeudamiento y fuga se produjo un daño muy grande. Todos los responsables de eso les va bárbaro. Guzmán y Culfas van a ser consultores, Guzmán se irá a Colombia de nuevo con la gente de los organismos multilaterales, dará la progre de los organismos multilaterales, dará charlas, el otro será consultor de grandes empresas, y el daño que le hicieron a Argentina pasa por abajo de un puente. Es decir, hay poca capacidad o memoria sobre los efectos de la acción o omisión de cada dirigente. Y hay demasiada sobreinterpretación y sobreatención sobre la supuesta conducta moral de los individuos, digamos, ¿no? Pero no sobre los daños que producen el pueblo. Y en este momento lo que vemos es que la última vez que nos entrevistamos, vos me burlabas con el Pero Macri. Me decías, vos decís Pero Macri. Ah, pero Macri, sí. Y para mí estaba bien eso, el Pero Macri, porque había mucho Pero Macri, porque había sido la pandemia, había sido una situación absolutamente inusual, es decir, el peso de la herencia era un elemento muy importante en la lectura de la realidad. Pero ahora eso ya pasó. Te tengo que volver a decir, Ahora esto ya pasó. claro, ya pasó. Ahora ya pasó. En ese momento me parecía que no. Ahora ya ese peso, que sigue siendo importante, no explica lo que se hizo durante los últimos 12 meses. Pero dijiste algo que me quedó picando. Vos dijiste al principio, el nivel de frustración, más o menos, el nivel de frustración es muy alto que deja un límite finito. Hiciste la expresión finito. Sí, un límite finito para que, por lo menos en mi caso, yo me sienta parte de una coalición política. ¿Te puedo decir de la coalición? Y si esto sigue así, salvo que se conforme un núcleo dentro de la coalición que plantee fuertemente de que esta política fue equivocada desde el principio y que el motivo de sostener la unidad es evitar una vuelta de los sectores más duros del neoliberalismo, pero planteando una alternativa política a Alberto Fernández dentro del marco de la coalición, yo mucho que hacer no tengo. ¿Y qué significa irte? Digamos, ¿te imaginas en la calle? No, lo de la calle seguro, pero eso no quiere decir que me vaya, porque acá también hay una idea medio contradictoria que es, si vos considerás que este gobierno es Guatemala en vez de Guatepeor, tenés que aplaudir todo. Pensamiento binario. Claro. Yo considero que este gobierno es Guatemala, no Guatepeor, pero como dirigente social siempre luchamos
Y en este momento, particularmente, vamos a profundizar la lucha. ¿Por qué en este momento? Porque en el año pasado se habían recuperado 2 o 3 puntitos de pobreza. Había bajado la pobreza 2 o 3 puntitos, ya se volvieron a perder. Es decir, proceso de recomposición sostenida no hubo, no hay anuncios con la asunción de Batakis que uno esperaba, anuncios redistributivos, hubo anuncios prácticamente de una política de ajuste, y eso nos obliga a nosotros, mañana, que es miércoles 13, porque esto va grabado y qué sé yo. Estamos en el, de 0 a 1 del miércoles 13. Así que hoy. Hoy. Vamos a hacer asambleas en 300 y pico de lugares del país. Muchos movimientos sociales, algunos gremios, la CTA Autónoma, movimiento de mujeres, estudiantil, pueblos originarios. Y vamos a definir una acción, una medida de acción directa para el 20, o sea, vamos a dejar una semana si no hay un anuncio de una medida social. Nosotros planteamos 4 puntos. El primero es el salario básico universal para la población, básicamente la que estuvo dentro del IFE. Pero ¿cómo lo financiás? Ahora lo hablamos. El segundo es un aumento de 15.000 pesos para los trabajadores pobres de la economía formal, es decir, una persona que tiene un salario por debajo de la línea de pobreza en el sector privado, por ejemplo, una enfermera. Los 6 millones de jubilados. Y los jubilados de la mínima, 37.000, hay 6 millones. a los jubilados de la mínima también 15.000 15.000 pesos, son como 15, 15, 15, para los 3 sectores más vulnerables. Sí. Los jubilados de la mínima, los trabajadores del sector público y privado que están por debajo de la línea de pobreza, y los que más perdieron, que son los informalizados, que nosotros le llamamos economía popular, que del 2015 para hoy perdieron el 34% del poder adquisitivo. Sí, real y peor. Un dato ¿De dónde realidad. sacamos la plata? Bueno, hay varios métodos, ¿no? Una de las cuestiones es, obviamente, la segmentación de las tarifas. Es un tema que viene atrasado por una discusión metodológica que a mí, la verdad, me parece que es una tontera, la discusión metodológica, porque la metodología se puede ir arreglando. Lo que no hay ningún ser humano que pueda estar de acuerdo con que los pobres le subsidien la luz a Puerto Madero, mira, si querés Recoleta, que es donde vive Cristina. Los country de la provincia de Buenos los country de la Aires. provincia de Buenos Aires. Bueno, nadie puede estar de acuerdo. Santa Cruz. Sí, nadie puede estar de acuerdo con eso. Nadie. Bueno, Pasó, ¿qué? Esto no es pero Macri, viene de antes, ¿Te acordás cuando Marcelo Slotoviada, el enorme Marcelo Slotoviada, propuso el registro de renuncia? Era plenísimo gobierno de Cristina. Bueno, bien, pero vos me estás preguntando de dónde se financia. Está bien. Uno. ¿Ves que estás obse? O sea, cada cosa necesitas hablar de Cristina, de Cristina, de Cristina. Te quedaste mal. Yo reconozco mi amantajo frustrado. Cuando vos reconozcas tu amantajo expreso... No, yo la quiero mucho, es expreso. No sé si es una amantajo, la quiero mucho, sí. No, le tengo mucho cariño, la la quiero mucho. Sí. ¿Y la admirás políticamente? Admiro su inteligencia, critico que ella no tiene la capacidad de reconocer las cosas buenas que hacen los demás. O sea... ¿La votarías? Sí, sí. Creo que no la voté nunca. Porque siempre votaba en blanco o a la izquierda. O capaz que la voté en la última, no sé, en la última. 2011. No me acuerdo. Pero ahora la votaría, sí. Ahora la entiendo mejor. Pero, para el 2023. Sí, pero no va a ser candidata, Cristina. ¿Te dijo? No hay ninguna posibilidad. Ella no quiere. Es lo que yo pienso, No, ella no quiere. Es lo que yo pienso. Me puedo equivocar, digamos. No está muy mal caracterizada, Cristina, pero yo puedo tener un sesgo, porque efectivamente le tengo cariño. Está muy bien. Puedo tener un sesgo. Pero vos tenés una obsesión. ¿Querés que lo discutamos psicoanalíticamente? Posta que lo tenés que tratar, de verdad. No, te juro que... ¿Vos pensás que no? ¿Vas al psicólogo? Re. ¿Hablaste de este tema? No. ¿Por qué no le decís, che, Grabois me dice que estoy medio obsesionado con Cristina? Y hagamos al inverso. Yo lo voy a hacer también. ¿Vos haces psicoanálisis? Pero lo que pasa que sí. No, psicoanálisis no, pero hay un tipo de terapia. ¿Qué, una cosa de estas conductistas, sí? Algo así, sí. Ese es el problema. Pero, es un chiste, pará. se van a poner, Pero yo reconozco que le tengo cariño y que puedo tener un sesgo con eso. Lo reconozco. Vos no reconocés tu obsesión. Porque prometo que lo veo en análisis. Vas de nuevo para ahí.
Entonces No, yo le creo estaba... que alguien que gobernó 8, 12. No podés parar, no podés parar. Pero te estoy explicando. Ya Vos te tampoco entendí, ya entendí. Pero no la defiendas que puede solita. Sí, ya sé. Ah. Y además, ahora ella está firme políticamente. Yo en general defiendo a la gente en las malas, en las buenas, efectivamente. Eso habla bien de vos. No me interesan. Eso habla bien de vos. Pero, por ejemplo, te tendría que interesar más, si querés punzar, en las críticas que yo le hago a Cristina. Una de las críticas que yo le hago es que no puede reconocer las cosas buenas que hacen otros. Está Y muy bien. tiene una mirada recurrente en lo que hizo ella. O sea, necesita un reconocimiento de que lo que hizo ella estuvo todo bien, pero no puede reconocer las cosas que hizo bien otro u otra que no sea directamente alguien afín a ella, ¿no? Eso es un Soberbia, tema dicen ustedes, los recurrente. cristianos. Puede haber un poco de soberbia ahí, sí. Yo también la tengo, pero bueno, esa es una... Pero digamos, segmentamos tarifa. Ahí tenés un ¿Tú pedazo. sabes dónde sale el salario universal? Ahí tenés un pedazo. Sí, ¿qué más? Es un 0.8% del PBI, la inversión total. Hay 2 puntitos de esos 8 que es lo que se llama, digamos, retorno fiscal por los impuestos. Hay una parte que será un puntito más, un puntito y medio, que es reordenar partidas sociales que están absolutamente despelotadas, porque uno de los problemas de este gobierno fue que despelotó el sistema de seguridad social en la Argentina haciendo políticas yuxtapuestas, digamos, ¿no? O sea, yuxtapuso Está claro. subsidios. Está desordenado eso. Y la tengo que citar porque fue ella. ¿Se quedan con alguna parte los movimientos sociales? Ella no dijo eso. ¿Por qué decís cosas que no dijo? ¿Querés mirá, ni que sabés que como te quiero te lo hago por eso? ¿Querés que escuchemos exactamente lo que dijo? Yo sé lo que dijo. Por favor, ¿la puedo escuchar? Si dijo, hacemos una apuesta. A ver. Si dijo que las organizaciones se quedan con algo, No, que hay algunos vivos. Después el presidente dijo pícaros, habló de que algunas organizaciones sociales solo hacen laburar a las mujeres, no, etc. está bien, pero no dijo que las organizaciones se quedan con algo. Porque yo lo escuché con mucha atención. A ver, Y hice es una un crítica. fragmentito, Dale. porfa. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Bueno, solo está la parte de la tercerización. Lo primero tiene razón y lo segundo no. Es decir, obviamente el Estado tiene que auditar y controlar. Yo te digo una cosa, hay como mucha mitología y mucha fantasía, pero en cómo funcionan las organizaciones, etcétera. Pero hay obviamente cooperativas que tienen un nivel de subsidio, que tienen contratos con el Estado. Me puedo referir a, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, desde el gobierno de Macri hasta el día de hoy, hay cooperativas de cartoneros que yo ayudé a fundar, pero que ahora ya tienen un nivel de independencia muy alto, que tienen contratos con el gobierno de la ciudad. Desde el año 2007-2008, es decir, que se le paga por un servicio que realizan de recolección diferenciada y recuperación de residuos, además del ingreso que obtienen vendiendo a la industria, ¿no? O sea, hay un gasto público ahí. Y así pasa en todo el país, a nivel nacional, en distintas provincias. Entonces, por ejemplo, para hacer una obra de cordón cuneta, de veredas en un barrio, o para un comedor comunitario, o para distintas actividades. Yo conozco muchas y he participado en la organización de muchas de esas cooperativas o grupos de trabajo. ¿Sabes cuántas inspecciones tuvieron en los últimos 10 años para Ni incluir el idea. gobierno? Ninguna. Cero. Es decir, si nosotros trabajamos bien, si tal cooperativa trabaja bien o trabaja mal, a nadie le importa. Bueno, eso es ahí coincidís que el Estado debe recuperar el control al cuanto El menos. control y la auditoría. A mí se me complica con vos. Te voy Sí. a decir lo que no estoy de acuerdo. La idea de la tercerización. ¿Por qué? Porque hay una visión estadocéntrica, es otra crítica que le hago a Cristina. Es una visión estadocéntrica. Es decir, el sujeto histórico es el militante político y el Estado. Y las cosas se resuelven de arriba para abajo. Las cosas las resuelve el gobernante. Entonces, todo lo que hay en el medio, entre eso y la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, es intermediación. Es decir, no existen las mediaciones.
Entiendo. Y las mediaciones en una democracia participativa son lo más importante que hay. Desde, vos que estabas ¿en qué estabas? ¿De los italianos? ¿De los tanos? Bueno, soy gringo y qué sé yo. Pero estabas en una organización de los tanos. Mucho tiempo en Que el te Comité dieron- de la Inmigración. Ah, bueno, eso fue una condecoración. No, pero formé parte del Comité de la Inmigración Italiano, que es una organización intermedia entre el inmigrante y el Estado italiano. Bueno, el Comité de Inmigración Italiana. Eso hace a la democracia. Nuestra democracia se fundó proximidad. con mutuales, con cooperativas. Bueno, eso a Cristina no le gusta mucho. No le gusta. Depende. A vos sí le gustás, Claro, pero no pérsico, sí, pero no evita. es cierto, pero no le cierra mucho el concepto. Es decir, el concepto que en el peronismo se le llama la comunidad organizada, Sí. o las organizaciones libres del pueblo, o que en cualquier democracia, digamos, occidental, son las organizaciones intermedias. Y hay un montón de cosas que hacen las organizaciones intermedias mucho mejor que el Estado. Como también hay cosas que hacen los privados mejor que el Estado. Como muchos intendentes lo hacen mejor que el Poder Ejecutivo centralizado en la Sí, capital y federal. con muchos intendentes lo hacen peor que una organización social, o mejor, depende qué cosa, digamos. Te iba a decir, a mí me complica porque si hay algo que no se te puede achacar a vos es la honestidad. O sea, pues si... Hay quienes me la achacan en este mismo canal. No sé por qué, Bueno, pero bueno. ¿Qué sé yo? Permitime que no me haga cargo de... No, obvio, ¿cómo te ibas a hacer cargo vos? Pero quiero decir, vos me decís, Juan está enamorado de Cristina, bueno. Juan cree, no sé, qué sé yo, en la infalibilidad del Papa, bueno, qué sé yo. Pero sí, Juan es deshonesto y no te la puedo bancar, o sea, no la sostengo de ninguna manera porque sé, y por razones personales que ni vienen al caso, de cercanías, de cómo laburás en el territorio. Yo admiro el tipo que hace con el cuerpo lo que dice con la palabra. Dicho esto, ¿coincidís que en el medio de la tercerización ha habido, no en tu caso, pero un afano importante? No, primero, no creo que exista la tercerización, creo que existen mediaciones. Ok, en la Algunas de mediación esas mediaciones tienen desviaciones. se llama... No, porque corrupción sería si vos tenés un dirigente, por ejemplo, si vos decís, Emilio Pérsico se enriqueció quedándose con plata de las políticas sociales. Eso sería corrupción. Eso no sucedió. De ninguna manera. Yo estoy en una posición política muy distinta a la de Pérsico. Y hemos tenido muchas peleas, pero sé que él no se enriqueció con esto. Alderete de la CCC. Acaban de allanarle todos los locales, etcétera. Alderete vive en el mismo barrio desde que vino de Salta hasta Buenos Aires. Me sucede que tiene Un barrio de la tanto Matanza. Pérsico como Alderete tienen denuncias por quedarse con el 20% de los planes. Pero no se quedan. A ver, imagínate de todos los planes esos que tienen las denuncias. Serían ricos. Y vos andás a ver dónde vivía Alderete. No es cierto. Pero digamos. demitifiquemos esto. Sí. Vos tenés cooperativas, sobre No todo en tengo. lo que fomentaste la He creación fomentado, participo, las ayudo, las acompaño en las luchas, etcétera. de los cuales hay muchísimos de reciclaje Sí. que son súper interesantes. Sí. Se recibe... ¿Cuánta guita recibís vos del gobierno? ¿Cuántas reciben las cooperativas que vos No, fomentaste? las personas reciben 20.000 pesos Sí. en una tarjeta individual. Y las cooperativas reciben en relación al servicio que realizan, digamos, Ok. o a la cantidad de materiales que venden. La lógica es que la persona reciba íntegro sus 20.000 pesos y que el producto del trabajo se reparta de manera equitativa. ¿Pasa? En muchos casos sí, en otros casos lo que sucede, que es una práctica común que no es correcta, es que alguna cooperativa cobra una cuota para... Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagínate un comedor comunitario. Hay que pagar las garrafas, hay que pagar la comida que no llega del gobierno, que llega mal del gobierno, etcétera. Entonces son 20 personas. Y se hay que poner 500 pesos cada uno para pagar todo esto. Yo te digo por qué no estoy de acuerdo con eso. Porque hay ocasiones en las que eso no es voluntario, sino que existe una presión grupal sobre eso. Y cuando lo que Claro. la persona siente que está en juego es lo la que le da de comer pertene- a sus hijos, Claro. que alguien se lo puede sacar, esa persona no aporta libremente. Hay una coerción, que es una coerción que no necesariamente ejerce una persona. Porque hay un mito también que es que las organizaciones dan bajas. Y las organizaciones no dan bajas. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Bueno, existe porque
los compañeros y compañeras, en la masividad del 1.300.000 salarios sociales complementarios que hay, no todos son conscientes de sus derechos. Entendí perfecto. Entonces, ¿cuáles son las desviaciones que puede haber? Lo dijo, por ejemplo, el dirigente del Polo Obrero. Dijo, nosotros cobramos Meligoni. una cuota sindical del 2%. No sé si son 800 pesos, etcétera. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no es que Meligoni, con el que no tengo acuerdo político en prácticamente nada, tiene una valija en la casa llena de plata y se compró una mansión. Digamos, no es que se enriqueció con eso. Al no estar institucionalizado como un sindicato, acá vos tenés el sindicato de televisión, supongo. Sí. Bueno, ahí en el recibo del sueldo hay un descuento del 1 o del 2%, que es lo que financia la actividad del sindicato. Al no estar institucionalizada este tipo de organizaciones, estos son los mecanismos de financiamiento que tienen algunas organizaciones. Digamos. Sí, es medio raro, porque digo, si el camarógrafo le paga al sindicato, es parte de su sueldo que ganó con una actividad. El que recibe un plan está recibiendo un subsidio desesperado, o sea, que no debería quedarse la organización intermedia. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo último que dijiste, que no debería pasar. Sí. No es un subsidio desesperado, es un salario social complementario porque las personas que reciben eso trabajan. Es decir, no hay ninguna persona. Puede haber una excepción, como puede haber una excepción en una empresa privada o en el Estado y alguien que cobre sin trabajar. Pero las personas trabajan. O trabajan en un comedor o en un merendero o trabajan por cuenta propia en la informalidad. Entonces, lo que obtienen es un refuerzo de ingresos, como el IFE, como fue el IFE. Lo que pasa es que el IFE, ¿por qué no genera rechazo el IFE? Y sí genera rechazo esto. Y hay una razón buena y una mala, digamos, ¿no? La buena es que no hay para todos. O sea, es injusto que si hay dos personas en la misma situación, Sí, una cobre y otra no. Por eso nosotros planteamos el salario básico universal. Y hay una razón mala, que es exactamente la misma, pero vista de otro lado. Que es, como yo no cobro, él tampoco tiene que cobrar. Digamos, ¿no? Entendí. Bueno, eso es un poco la visión ¿Hablas que tengo con Máximo? Sí, hablo con Máximo, sí, me llevo muy bien. ¿También lo bancás, lo admirás, así como... ¿Es tu amor expreso es familiar? Sí, le tengo cariño también, sí, no sé qué decirte de eso. No sé, sí. no lo conozco, o sea, nunca a ver, lo escuché la voz. no sé, te tengo también, qué sé yo, me llevo bien con Migliore, que es ministra de la Reta. Tengo también gente con la que me llevo muy bien en otros partidos políticos y gente que no piensa como yo, pero... Viste que en las PASO podés meterte en un partido que no es el tuyo. La primaria abierta, puedes votar Sí. en un partido. Vas y votás en Cambiemos, Sí. que yo. Tenés que votar entre Macri y Larreta. ¿Quién votás? ¿Pero por qué tendría que votar entre Macri y Larreta? Porque las PASO fueron Pero si yo voy a votar a uno que no sea macrista. Pero Ponele que vos me querés llevar a ese extremo, que haya un balotaje. pues ponele. Ponele que haya un balotaje. Sí, hay un balotaje. Lo voto a Larreta. Lo votás a Larreta. Sí. ¿Qué es Larreta? Larreta es un buen gestor con una orientación neoliberal en lo macroeconómico y con una tendencia a favorecer a las clases altas sobre las clases bajas. ¿Qué es Patricia Bullrich? Una persona que tiene una obsesión por la violencia, para ir al psicologismo, ¿no? Una persona violenta y con un elemento de crueldad que a mí no me gusta. ¿Qué es Javier Milei? Un tipo que vive en un mundo de ideas y no de realidades. Vive en una abstracción que no se puede llevar a la práctica. Es muy parecido a un marxista cuadrado. O sea, vive en un mundo de ideas donde el sistema de precios regula todo, entonces puede llegar a extremos ridículos como hablar de la venta de niños. Así como un marxista cuadrado te puede decir que el color de la corbata que vos usás está determinado por la infraestructura económica, ¿no? Sí. ¿Qué es Alberto Fernández? Un mal presidente. Viste que Ernesto Tenenbaum, no sé si te pasó que te invitaba y te hacía ordenar de mejor a peor o de peor a mejor, lo que vos quieras, los presidentes de la democracia, que es un gran lío. Ordená, Tenenbaum copyright,
de mejor a peor. De toda la democracia de la historia Del argentina. 83, sí, para no irnos a Rivadavia. Cristina, ¿La mejor? sí. Sí, Cristina, Hablar en terapia. Néstor. Alfonsín no lo viví, pero ponele que te digo ¿Cuántos años Alfonsín. tenés vos? Y yo nací en el 83 con la democracia. Ponele que te digo Alfonsín. Sí. Con Alberto es difícil porque no terminó todavía, pero imagínate que yo hubiese Si terminado. hagamos un beneficio de inventario con lo... Alberto, Menem. Nos queda de la Rúa. Ah, no, pero sí, Menem. Dualde te lo pongo abajo por el Sí. asesinato de Maxi Darío y de la Ok. Rúa. Y Macri. Y, El y Macri, de la Rúa y Macri están ahí, como cabeza a cabeza. Sí. ¿Está mal? No, estoy escuchando, estoy haciendo Menem fue peor que Alberto. Sí, por el daño que hizo. O sea, si vos me preguntás sobre el talento personal, seguramente, a ver, Menem tenía un gran talento personal. Otro estratega, ¿no? Si Menem hubiese tenido una orientación, o sea, un proyecto de país distinto al que tuvo, seguramente hubiese sido un gran presidente, por su capacidad, por su carisma, etcétera. Pero esta evaluación es básicamente por los efectos de las acciones, digamos, ¿no? Eso que hablamos alguna vez de la ética, de la responsabilidad, es decir, por lo que generaron tus acciones. Entiendo. Ese es mi criterio de evaluación. Es horrible la pregunta, bancame la metáfora. Sí. ¿A qué país te gustaría parecerte? Noruega, con la educación de Finlandia. Y decime algo de Dinamarca si te hago la pregunta que necesito. No, No, digo, ¿viste Borgen, la serie? vi la primera temporada. Pero En la primera temporada la juzgan. con la historia de Dinamarca, si querés. Con la Ponele. historia de la conquista vikinga sobre lo que hoy es el Reino Unido. Que se dieron ellos el gusto de conquistar No, porque digo, ese imperio. a los que no lo hayan visto, Borgen es una serie danesa que yo recomiendo mucho y sobre todo la segunda temporada es muy interesante, pero la juzgan a la premier porque compró una cartera con la tarjeta de crédito. Pero me encantaría eso. Pero no es nuestra cultura. Por eso digo, van todos presos. Pero hay que ir ahí. Pero mira, yo hay una cosa que en general Cristina o en general cualquier político, yo creo que los políticos se tienen que bajar el sueldo a la mitad, hoy. Si yo fuera presidente saco ese decreto. De coordinador, que creo que es el cargo político más bajo, es coordinador. Después viene director de línea, director nacional, de coordinador para arriba, incluyendo diputados, senadores, todos se tienen que bajar el sueldo a la mitad. Todos, ya. Obviamente, que Residencia de Olivos, todo eso es un asco. Digamos, toda esa cultura semifeudal de país subdesarrollado atrasa tanto como la existencia de una casta de rentistas en el agro que no ordenan los factores de la producción, que lo único que hacen es estar en Coronel Díaz y Libertador tomando champán y recibiendo la renta, digamos, ¿no? Es un elemento parasitario de la sociedad que en países como el nuestro es muy fuerte y en países europeos no, digamos. Hagamos el numerito que hacemos siempre cuando te pregunto por este personaje, pues ya sé que me recontracortás el rostro, pero venga, ¿hablás con el Papa? No contesto sobre ese tema. ¿Qué te pareció la declaración de hoy, que dijo que tiene una relación personal con Raúl Castro? La vi ahí por encima, totalmente respetable. O sea, es una... Imagínate hubiese dicho con Fidel, que yo lo conozco más, ¿no? Es un personaje histórico deslumbrante. Es más o menos de acuerdo con lo que hizo, es un personaje histórico deslumbrante y eso es otra cosa que pasa, ¿no? Que es, yo no quiero que la Argentina sea Cuba. No quiero el sistema cubano para la Argentina. Pero si en Cuba hay un excelente sistema de salud, un excelente sistema educativo y un excelente sistema de deportes, vamos a decir, ¿no? Que no pasa.
¿Que no pasa ninguna de las tres cosas? Y no. Bueno, UNICEF tiene otra percepción sobre el sistema de educación y de salud. Pues yo lo estudio. Yo estudio mucho de políticas públicas comparadas. ¿No podemos aprender nada de eso? Por ejemplo, si... A mí me complica, ¿no? O sea, en un país que no tenés libertad de locomoción, los homosexuales son encarcelados. Eso creo que lo de los homosexuales ya pasó hace un tiempo. Preguntar la Isla de la Juventud. Ahora sigue ese tema, decís. Pero va a ser una manifestación del orgullo en La Habana. No, que tienen un sistema político absolutamente distinto al de la democracia, con un nivel de autoridad que en nuestro sistema le diríamos autoritarismo, como pasa en China, Sí. o como pasa en Arabia Saudita, 50 millones de veces más. Sí, en Qatar, Y, ahora. claro, Sí. viste, no le importa a nadie, pero es un sistema distinto. Ahora, de los chinos, que en China, Olvídate. olvídate, no podemos aprender nada de los chinos. Es decir, en China nosotros Cuba por ahí la tenemos cerca, tiene más que ver con nuestra historia, qué sé yo. Pero en China no podemos aprender, de los cataríes, ¿no? De los israelíes. Sin duda. No podemos aprender nada. O sea, yo no quiero comprar armas de Israel, ni camaritas de seguridad, pero sí quiero aprender el sistema de irrigación de Israel. Sí, y cómo bajaron la inflación. Exactamente. El nivel de democracia que tienen en el Medio Oriente. Bueno, se me termina el tiempo. Ya sé, siempre que te viniste te pregunté, no creo que hayas cambiado de idea. Nos morimos y ¿qué pasa? Dios nos va a juzgar y, como es muy bueno, probablemente la mayoría, o todos tal vez, vayamos al cielo. ¿Qué infierno, purgatorio o paraíso te toca? Creo que el purgatorio ya lo sacamos de la doctrina, me parece. Ya me parece que ya está. Me parece que ya fue el purgatorio. Ya fue. No sé. Ojalá que Dios me perdone todas las cosas malas que hice y que nos las perdone a todos. Pero bueno, ahora estamos en la tierra y tenemos que hacer lo mejor que podemos acá. De los 7 pecados capitales, ¿el que te parece que más ejerciste fue? Y un poco la soberbia, sí. Bueno, ahora sí la última. Te doy en este instante $1.000.000. ¿A Sí. quién se lo das y por qué? A nuestra organización, sobre todo para desarrollar la parte educativa, digamos, de nuestro movimiento, porque creo mucho en lo que hacemos, digamos, y que lo hacemos muy bien. Pero tampoco va a cambiar demasiado, ¿eh? O sea, con $1.000.000 no resuelves ningún problema. Ayer arrancamos con Santi Maratea. ¿Lo conoces a Santi Maratea? Mira, lo tengo visto como un tipo muy buen tipo que organiza, digamos, colectas para causas nobles, digamos. Sí. Sí. ¿Qué te pasa con eso? No, me parece que no resuelve los problemas, porque yo creo que hay problemas sistémicos, entonces que no se resuelven con donaciones, que están bien, pero no resuelven los problemas generales. Es parecido a lo de los planes en algún punto, que es, yo tengo que elegir si te lo doy a vos o te lo doy a vos. Porque con $1.000.000 puedo armar 2 escuelas en 2 barrios, digamos. Más que eso no puedo hacer. Y mantenerlas durante 2 años, como mucho. Entonces es una cosa que genera, digamos, que genera arbitrariedad. Te entendí. Que no es mala, pero es el arbitrio, ¿no? Claro. La discreción, el arbitrio de una persona que decida dónde direccionarlo. Entonces, si vos me decís... No, claro, Y eso como política para mejorar una sociedad no es bueno, digamos. Ahora, como una acción individual de una persona que tiene buen corazón, es la diferencia entre un militante y una buena persona. Digamos, el militante busca resolver problemas generales, digamos, y una buena persona resuelve lo que puede. Total. Ahora sí, última, porque nos vamos, pero me quedo con lo de, hay un límite finito, que dijiste al principio. Estabas caliente. De 0 a 10, ¿cuánto estás caliente con el gobierno? 9.90. Hablarle en 50, me dicen que es noctámbulo el presidente, desconozco. Te está viendo hoy. ¿Qué le decís a Alberto Fernández? ¿No? Que para dejar algún legado en la historia tiene que ampliar los derechos de los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora en la Argentina, que son 7,5 millones de laburantes informalizados, y que eso implica crear el salario básico universal, equivalente a la línea de indigencia, a la canasta alimentaria individual, que tiene los recursos para hacerlo, que lo puede hacer por decreto y que está en sus manos erradicar la indigencia en la Argentina e impedir que siga creciendo la pobreza. Gracias por venir, como siempre. Alberto, espero que me hayas escuchado. Gracias. Un placer, Alberto. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Esto es Más Entrevistas.